su palabra. Y en esta hora tengo el privilegio, la bendición de poder compartir con ustedes la lección número 4, el estudio número 4, que estamos estudiando acerca de, aquí les vamos a poner ahorita el tema. Bueno, vamos a continuar con el contraste entre los justos y los impíos. Pero en esta noche nos vamos a centrar más en los versículos de Proverbios 10:3 y 10 del 6 al 8. Si quieren acompañarme con su Biblia, y si no, el que quiera leerlo en la pantalla. Proverbios 10:3 dice que Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Proverbios 10:6 al 8 dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, para darte honra, gloria y alabanza, pero también para disponer nuestra mente y nuestros corazones a recibir una vez más la dirección de tu palabra, Señor. Necesitamos esa sabiduría divina, Señor, que solo viene de ti para esta vida que corremos a diario en nuestra vida cotidiana, Señor. Sin ti y sin la dirección de tu Espíritu Santo estaríamos desamparados. Pero gracias, Padre, porque nos respaldas con la dirección de tu palabra y con la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos en esta hora, Señor, que cada corazón, cada mente disponga a recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El libro de Proverbios, hermanos, reúne una diversidad de consejos prácticos para la vida diaria. La mayoría son inspirados en la sabiduría que Salomón recibió de Dios. Creo que muchos de ustedes han adquirido el libro que nuestro pastor ha escrito con la dirección de Dios, Sabiduría para la Vida Diaria. Y en este libro estamos meditando porque son reflexiones sobre los proverbios agrupados por tema con apoyo a la palabra de Dios. Y estaba yo reflexionando, leyendo detenidamente el prólogo que escribe el hermano Motesi en las primeras páginas. Y una de las que lo tomaríamos como recomendaciones dice acá que muchas personas afirman que la lectura diaria de un salmo ayuda para saber cómo relacionarnos con Dios, y la lectura diaria de un proverbio para aprender cómo relacionarnos correctamente con otros seres humanos. Tiene el potencial de cambiar nuestras vidas y familias para siempre. No perdamos esta oportunidad. Es una bendición, hermanos. Realmente todos necesitamos sabiduría para la vida diaria. Y es la única manera, esa sabiduría divina que viene de Dios. Porque humanamente siempre estamos expuestos a tomar malas decisiones, a cometer errores, a no ser tolerantes con los demás. Pero la única manera es pedirle a Dios sabiduría para la vida diaria. El Señor espera que nosotros vivamos como nos enseña su palabra. Por eso Él usó muchos hombres, les dio esa sabiduría para dejar escrito cómo dirigirnos. Y eso lo vemos en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios parece que apuntara solo al presente, pero apunta para la eternidad. Y
leo literalmente algunos de los escritos que tiene aquí nuestro pastor y dice que son consejos vigentes para cualquier tiempo y cualquier cultura. Perdón. Ahora que el clima está más seco, el ambiente es más difícil mantenerse hidratado. El libro de Proverbios trata de los problemas que enfrentamos diariamente. Es un libro de teología práctica que se desarrolla a través de dichos y pensamientos. Es la sabiduría expresada a través del libro de Proverbios, es la revelación de Dios en la vida cotidiana del pueblo de Israel. Y esta parte es tan elemental como escribe nuestro pastor, que dice que si bien las culturas del mundo se han diversificado, la ética y la conducta humana siguen siendo las mismas. Se espera que tengamos un perfil de conducta y de ética humana bueno, aceptable para poder vivir con los demás. Pero eso solo puede ser a través de la dirección divina de Dios, a través de la sabiduría de Dios. El hombre sin Dios en cualquier tiempo y en cualquier cultura tiene una conducta errática que necesita ser corregida. Y estamos con esto, ¿verdad? Es difícil a veces en nuestra vida diaria tener que relacionarnos en diferentes ámbitos, tomar decisiones y tener que tolerarnos, por decirlo así. Pero, ¿cómo puede ser? Dios nos dejó su instrucción y su sabiduría a través de la palabra. Los creyentes tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo para dirigir nuestra vida de una manera diferente y por una senda segura. Una de las cosas que yo ahora me propongo y yo misma me evalúo es que el hecho de llegar a la edad donde he llegado, aparte de que quiero ser productiva y dejar una buena huella, es seguir creciendo en sabiduría. Porque siempre estamos expuestos a cometer errores, hermanos. Siempre, todo el tiempo. Y uno de los versículos uno de los proverbios que me gusta mucho es que dice que la belleza del viejo es la sabiduría. Y ahora yo me apoyo en eso, ¿verdad? Porque yo digo, voy a ser más bella si tengo sabiduría. Y eso es lo que espera de Dios. No hay edad. Y me encanta ver que hay niños acá, porque ellos van a tener una vida más provechosa, que ahorita están escuchando a temprano tiempo el consejo de Dios. Es la mejor inversión que un padre puede hacer en traer sus hijos a recibir la instrucción de Dios. Y nosotros sabemos que aquí tenemos la sana doctrina, ¿verdad? Y en esta noche, como les dije, vamos a continuar hablando sobre los justos y el contraste con los necios, con los impíos. Déjenme abrir. Bueno. El contraste entre los justos y los impíos. Estos proverbios nos muestran el contraste que hay entre los que sirven a Dios y los que lo rechazan. Y un contraste es eso, lo opuesto, como decir, popularmente se dice el otro lado de la moneda. ¿Han escuchado ustedes ese decir? Dice, oh no, esa persona es el otro lado de la moneda. Y a veces hasta entre hermanos se da eso, ¿verdad? Pero no solamente en apariencia física, sino aquí nos vamos a enfocar en sabiduría. Si yo acá tuviera un telar blanco, muchas piezas blancas, pero pongo una negra ahí, inmediatamente hay un contraste, ¿verdad? Hay algo opuesto. Y así es, hermanos, mientras los justos son provistos y protegidos por Dios, los injustos quedan a la deriva. ¿Y quién es el injusto? Es el necio, es el impío. Lo que el Señor
Nosotros ya no somos desde que venimos a Cristo Jesús. Nuestra vida ahora depende de la fe. Y hay un desarrollo, un nuevo nacimiento. Y ahora pasamos a ser por medio de su sangre preciosa, por ese pago que Él dio con su vida, hemos sido justificados. A veces se le llama a los justos también sabios, entendidos, diligentes y prudentes. Todos estos términos en esencia se refieren a los que han atesorado la sabiduría de Dios. Qué precioso es poder decir, yo me quiero clasificar, yo estoy clasificado en ese grupo, en el grupo de los justos, de los diligentes, de los entendidos y prudentes. Pero por otra parte, a los necios también se les llama de diferentes maneras. Se les llama impíos, negligentes, insensatos, faltos de cordura, simplemente perversos y malos. Son adjetivos que no nos gustan, ¿verdad? Entonces no estamos en ese grupo. Entonces son los términos que se refieren a los que les falta sabiduría y viven dedicados a hacer el mal. De cualquier manera, lo importante es ver el contraste entre lo justo y entre el justo y el necio, tanto en su manera de conducirse como en los resultados a consecuencia de esa conducta. La idea siempre es advertir beneficios de la sabiduría como de las consecuencias negativas de rechazarla. El propósito del libro de Proverbios es advertirnos para que podamos distinguir esas conductas que son dañinos. Y vemos que algunos proverbios, en su gran mayoría, están escritos, como les dije, en contraste. Otros encierran un enunciado completo. Y hoy nos vamos a ocupar de ver en estos versículos la provisión de Dios. Mientras los justos son provistos y protegidos por Dios, los injustos quedan a la deriva. Mientras los justos disfrutan de la paz de Dios en sus vidas, los injustos son llevados a la violencia por su mismo comportamiento. También nos habla cómo Dios honra aún la memoria de los que se conducen en rectitud, mientras los impíos quedan totalmente en el olvido. Pero la diferencia está en que el que se conduce correctamente es producto de obedecer, es decir, de poner en práctica los mandamientos de Dios en su vida. Ellos son los que cosechan las bendiciones por su obediencia, mientras los que rechazan los mandamientos de Dios caerán en fracaso y decepción. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar cómo al justo Dios le provee, Dios lo prospera, Dios lo honra y Dios le da sabiduría. En el punto número 1 vemos cómo Dios provee para los justos. Y dice Proverbios 10:3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Iniquidad implica culpabilidad, es la cualidad del inicuo. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Es un adjetivo que de una vez señala qué es lo que le va a pasar, ¿verdad?, al impío. Aquí la idea es acerca de la protección y sustento que recibe el justo durante el tiempo de escasez, mientras el impío en estos tiempos queda a la deriva. Esta verdad tiene muchos testigos, pues los creyentes que han aprendido a confiar en Dios han visto cómo la mano poderosa de Dios los ha sostenido y sustentado aún en tiempos de dificultad. No estamos lejos de haber vivido una pandemia. Yo tuve que llegar a esta edad para vivir una pandemia, pero imagínense los niños de nuestras familias, los bebés que tuvieron que vivir una pandemia, las mujeres embarazadas. Qué difícil fue
mi nuera en particular le tocó pasar el embarazo en la pandemia. Fue totalmente un ámbito diferente, pero nosotros, hermanos, somos testigos cómo Dios no nos ha desamparado. Y ustedes están conmigo que en la pandemia fue cuando más comida había en la casa. Cuánta bendición nos dio el Señor. Hubo provisión, no nos faltó. Teníamos hasta para dar, para compartir. Las llamadas, ¿verdad? De que a veces se limitaba a un producto. Y yo me recuerdo con una de las hermanas estábamos al tanto. Ay, yo encontré esto en tal tienda y yo le agarré uno y yo le agarré de esto y de alguna manera nunca nos faltó. Nunca padecimos. Ustedes y yo somos testigos de esa fidelidad del Señor. Y mire cómo el mismo rey David pudo dar fe al comprobar con el paso del tiempo cómo Dios provee para los que confían en Él. El Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es un salmo, hermanos, poderoso. Como el rey David experimentó el amor de Dios al extremo para haber escrito esto. Cuántas cosas, cuántas situaciones pasó el rey David, pero ponga cuidado en esto, dice: joven fui y he envejecido. Hay una carrera. Él experimentó al Señor desde joven. Y eso es precioso. Yo pensaba en los niños cuando están recibiendo esa instrucción, el caminar con el Señor, el ser testigo día a día. Aunque nosotros creemos que ellos no entienden todo, a veces decimos: oh, no se da cuenta de esto, pero sí se dan cuenta. Y nosotros cuando estamos dando la clase de los niños, es lo que más me llena a mí de satisfacción, oír esas vocecitas como dan testimonio de inocencia, pero ellos están alertas. ¿Qué es lo que está pasando en su casa? ¿Qué es lo que están experimentando? Y saben que hay un dador, hay un Dios proveedor. Y así me imagino el rey David. Estaba acá, dice: joven fui y he envejecido. Había una carrera y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Corriendo para arriba yo leía que acá en el versículo 18 dice que conoce Jehová que los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, por eso llega aquí a este tiempo cuando David dice que fue joven, que ha envejecido, pero no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. De la misma manera, los creyentes, Dios no nos abandona en tiempo de angustia. Pero mire qué le pasa a los impíos. Los impíos, los que se jactan durante el tiempo de su aparente abundancia, quedan lanzados a la deriva en los tiempos difíciles, en los tiempos en que sus artimañas no les sirven para nada. Quedan totalmente en el abandono. Los medios sociales, las noticias, los medios de comunicación, es fácil que dé evidencia de eso, ¿verdad? De que alguno un tiempo fue muy famoso y se creía muy próspero y muy seguro, y después viene hasta caer en vergüenza, hermanos. De verdad, es la ilustración más perfecta. Cómo alguien ha creído en sus propias fuerzas y pareció que vivió en abundancia, la bonanza estaba con él, pero el justo, el que se mantiene recto, íntegro delante de Dios, no puede dudar que le va a faltar esa provisión, porque el Señor lo ha prometido. El justo se ve coronado de bendiciones. La nueva versión internacional dice que, perdón, el justo tiene hasta para dar. Y es cierto, tenemos hasta para dar. ¿Y por qué? Porque Dios ya proveyó, pero hay un corazón dispuesto.
por eso tiene hasta para dar, porque yo puedo renunciar a lo que tenga en ese momento y no preocuparme, que yo sé que Dios va a proveer. Recuerda el testimonio que dio la hermana que vino a predicar, y como lo del azúcar. Yo creo que algunos se han de recordar. Ella compartió un poco de azúcar y lo que yo entendí que fue hasta más del 75% que ella recibió después. ¿Cómo no va a proveer Dios? ¿Cómo vamos a dudar? Él es fiel, Él provee para el justo, nunca nos va a dejar desamparados, aunque veamos la situación en un momento apretada, por decirlo, si usted me lo permite. A veces vemos que tal vez alguna fuente, algún ingreso se cerró, ya no va a estar cada mes. Y usted y yo está conmigo. No nos va a hacer falta. Nunca, nunca nos va a faltar. ¿Por qué? Porque vendrá la provisión de Dios. La provisión de Dios es fiel, no perece, Él no falla. Él está con sus hijos, pero pide que seamos justos, íntegros. Pasemos al punto número 2 y hablemos de que Dios prospera a los justos. Proverbios 10:6 dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La nueva versión internacional dice que el justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Cuando se habla de la cabeza, se habla de la dignidad de una persona. La Biblia así lo refiere. Hablar de la cabeza en tiempos bíblicos era eso, hablar de la dignidad. Dios es el que honra a los que hacen bien. Él es el que dignifica. Dignifica es honrar, respetable, decente, merecedor. Entonces el Señor dignifica a sus hijos y los pone en eminencia. Usted no tiene que decir, voy a programar que soy cristiano. Simplemente lo que tenemos que decir es dar evidencia de eso, ¿verdad? No necesitamos decir, oh, fíjese que yo soy cristiano y yo anoche estudié proverbios. No, lo que tenemos que hacer es dar evidencia de eso. El Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso es el Señor. Él es el escudo que nosotros tenemos alrededor. Él es mi gloria, porque en Él yo lo glorifico y Él me va a dignificar a mí. Y el que levanta mi cabeza. Yo recuerdo los tiempos de mi niñez, que mi mamá siempre recalcaba eso, que nosotros teníamos que portarnos bien. Y ustedes tal vez se los habrán dicho en la casa, ¿verdad? Que tenga la frente en alto, aunque le falte, aunque quiso comer algo y no tenía dinero, aguántese, ya llegará. Pero no vaya a tocar lo que no es suyo. Usted camine con la frente en alto. Y eso es lo que espera del Señor, porque la nueva versión internacional también dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. No es lo mismo que una persona se afane a sí misma y que haga alarde de lo que ha conseguido, a que sea Dios el que dignifique y el que la colme de bendiciones y de gracia delante de los demás. Mientras el justo no tiene necesidad de gloriarse a sí mismo, el impío necesita alardear y vociferar. Vociferar quiere decir pregonar a grandes voces para hacerse notar. ¿Pero por qué? Porque en su corazón hay insensatez. Lo más probable es que se dedique a instigar y a provocar violencia con sus mismos labios. Y acá es fácil cuando vemos a políticos o gobernantes que no están bajo la dirección de Dios, pregonar cuantas cosas humanamente, ¿verdad? Y después quedar en vergüenza.
y eso es lo que el Señor no quiere de nosotros. El libro de Habacuc, en el capítulo 2:4, dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso hace el justo, por su fe vivirá. No tiene necesidad de enorgullecerse. Es Dios quien colma de bendiciones y lo prospera. En el punto número 3 vemos que en Proverbios 10:7, Dios honra la memoria de los justos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria de los justos será bendición, pero la fama de los malvados es como pasto de los gusanos o como polilla. Eso significa que se pudrirá. Es un término fuerte, ¿verdad? Porque eso le corresponde a lo impío. En cambio, el justo, su memoria será bendita. Es el hecho de que una persona justa deja un recuerdo, deja una buena huella, deja un recuerdo agradable en la memoria de los demás. En cambio, los impíos quedarán hundidos en el olvido. Y es otra gráfica que tenemos en la vida diaria, otra ilustración, que muchas gentes que se dedican a hacer el mal, mientras están y se creen muy astutas y muy listos, se van a creer prosperados, pero llegará el día en que ni memoria va a haber de ellos. Pero en cambio aquel justo, aquel que se guardó y se dedicó para el Señor, va a dejar una buena huella. Y eso ustedes y yo somos los que anhelamos, dejar una buena huella como hijos de Dios, ¿verdad? Poder levantar el nombre del Señor. El que vive con sabiduría, o sea, el justo, deja un sabor agradable en la vida. Su ejemplo, su testimonio, no solo serán recordados, sino que serán una inspiración para sus hijos y para los que le conocieron. Qué reto más bonito, más precioso, saber que nuestro legado que le vamos a dejar a nuestros hijos tal vez no van a ser bienes materiales, sino por el contrario, dejar una buena huella, un buen ejemplo, que ellos puedan seguir esa dirección divina de Dios, que ellos estén alertos a guardar la palabra. Pero el impío, sus hechos quedan olvidados, no sirven para nada, nadie hace memoria de ellos, pues no hacen nada bueno ni dejan nada digno de recordar. Y mientras estaba leyendo esto, bueno, aparte de que la Biblia sí nos deja, la palabra de Dios nos deja tantos hombres en los que podemos nosotros inspirar su ejemplo, y el mayor es el de Jesucristo. Jesucristo dejó huella, él ni la misma historia lo puede negar, porque existen todos esos libros que dice antes o después de Cristo. Aunque usted, el más ateo, el más que no quiera nada con Dios, si va y consulta un libro de historia, no puede evitar esa huella que ha dejado Jesucristo. Y en la vida cotidiana, en la vida diaria, es triste y lamentable ver cómo muchas personas, como les decía, se creen astutas y no dejan huella. Al contrario, dejan malos antecedentes. Recuerdo yo cuando estaba joven, había un señor, y íbamos a visitar a mi tía y era muy famoso, bueno, de su astucia, según él era muy astuto. Con él nadie le podía ganar. Indudablemente aquí estamos hablando de un impío, no de un justo. No, los ladrones no se podían acercar a su casa, nadie le podía robar nada, porque el Señor, cuidado, ¿quién podía hacerle nada? Pero llega el tiempo en que se le acaban sus astucias, porque tienen doble vida.
no son leales, no son fieles. Son hombres que no son fieles ni en su casa, ni en el trabajo, ni en ningún ámbito de su vida. Y creen que nunca se les va a voltear nada, que nunca, que su plan es bueno y no necesitan de nada. Pero ese señor terminó tan mal y dejó hogares y nadie, el día que murió, nadie tuvo tiempo de ir. Fue en cuestión de horas que falleció. Pero qué pesar, digo yo, qué triste para esa persona que se cree astuta y que todas las puede, cree que no le va a llegar su recompensa y no deja huella. Y en la Biblia, en cambio, tenemos hombres y mujeres que dejaron huella. Una Dorcas, ¿verdad? Qué precioso la historia de Dorcas, que dice que había muchas viudas en esa época y ella se dedicaba a coser, a hacer vestidos, a vestir a esas mujeres que tenían sus niños y no podían vestirse. Y Dorcas muere y dice que todas estaban llorando alrededor de ella. Era un dolor tan profundo porque indudablemente ella se había destacado alrededor de estas mujeres, pero ahí Dios obra un milagro. Y bueno, la historia lo leemos, experimentamos que Dorcas vuelve a vivir, indudablemente volvió a perecer, pero ella dejó una huella, ¿verdad? Y así es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros vivamos una vida que deje memoria, ¿verdad? Porque la memoria del justo será bendita. Dice que el nombre de los impíos se pudrirá. Y en un comentario estaba leyendo yo, hay una comparación aquí como la polía. La polía corcome. Cuando miramos una casa tapada, nosotros rápido sabemos, ahí hubo polía, esa casa estuvo infestada, hubo algo, corcome y atraviesa la madera. Y así se compara la memoria que deja el impío o el malvado, perdón. Y en el punto número 4 vemos cómo Dios da sabiduría al que guarda sus mandamientos. Y Proverbios 10:8 dice así, que el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El necio es el impío y el sabio es el justo. Una vez más se enfatiza esa disposición que tiene el entendido en recibir los mandamientos, porque sabe que son para su propio beneficio. Nosotros sabemos que toda la instrucción que el Señor nos ha dejado es para nuestro propio beneficio. Y aunque acá en las cortes y en edificios del gobierno, no sé si todavía está o lo hacen, pero colgaban los mandamientos. Y ahora estamos viviendo en una sociedad que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Todo lo opuesto, todo lo contrario. Pero acá el Señor recalca que el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. La persona sabia sabe obedecer, sabe someterse a la disposición de los que están en autoridad y sabe acatar los mandamientos que recibe, porque los mismos están diseñados para su propio beneficio. Y algunos aún el que está en autoridad, siempre va a estar bajo autoridad. Una de las cosas que tenemos que tener claras es eso, que podemos estar en autoridad, pero estamos bajo autoridad. Siempre va a haber alguien superior arriba de nosotros. Y aunque usted diga, no, yo soy mi propio jefe, usted tiene un jefe en el cielo que le mira, que le honra, que le dignifica, porque eso es lo que espera del Señor, de nosotros, que obedezcamos sus mandamientos. Pero veamos qué pasa con los necios de corazón. No reciben, no obedecen los mandamientos. ¿Por qué? Porque creen que no lo necesitan. El necio cree que ya lo sabe todo y en lugar de escuchar y atender los mandamientos, suelta por su boca las necedades que tiene en su corazón. Pero son esas mismas necedades las que le harán caer.
por lo que creen saber lo que proclaman para su propia ruina. Como se dijo anteriormente, en Proverbios 1:32 dice que porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Literalmente recuerdo en uno de los estudios que nos estaba dando el pastor y me quedó muy grabado que dice, a Dios no se le puede ignorar sin que hayan consecuencias. Toda mala decisión, toda decisión que no esté guiada bajo la sabiduría divina de Dios, va a traernos consecuencias, va a repercutir. Y a veces, hermanos, no solo en usted o yo que tomé la mala decisión, sino nos pasamos llevando también a la familia. Nos pasamos llevando a los hijos, a nuestra pareja. Es por eso que necesitamos tomar sabias decisiones bajo los preceptos divinos, bajo los mandamientos de Dios, porque yo ya no me debo a mí misma, me debo a Dios Todopoderoso, que Él es que Él gobierna mi vida. Y eso es lo que espera el Señor, que vivamos esa vida que enseña la Biblia, que tengamos esa sabiduría para la vida diaria. A Dios no se le puede ignorar, como les dije, porque hay consecuencias, pero veamos en cambio los que sí obedecen. Concluimos que es Dios galardonador de los que le buscan. Eso, ¿verdad? Un galardonador de los que le buscan. ¿Quiénes no quieren tener un galardón? Esperamos ese galardón, anhelamos, pero para eso lo tenemos que buscar, tenemos que anhelar, tener la dirección de Dios, la dirección a través de su palabra y obedecer sus mandamientos. Hebreos 10:38 dice, el justo por la fe vivirá, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Hay consecuencias. Dice, el justo vivirá por la fe, pero si vuelve atrás, o sea, si me voy al mundo, si me despojo de querer obedecer la dirección divina, voy a tener consecuencias. Ya no seré del agrado de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Eso, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Cuidamos nuestra vida de esa manera, a través de la fe, a través de la obediencia de sus mandamientos. El día de Thanksgiving, esa palabra estuvo sustanciosa, preciosa, cuando habla de un Habacuc, que mira que los saqueos de Babilonia se ve, hay una oración de reclamo, de lamento. Se habla, el libro de Habacuc habla de los ayes de Habacuc. ¿Por qué aquellos prosperan? ¿Por qué estos? Pero al final Habacuc se convence, está convencido de que aunque la higuera no florezca, que aunque no hayan vacas en los corrales, cuando ya no hay fruto, cuando vemos la oposición, dice que él se gloriará. Y en las alturas dice que sabe que el Señor lo va a hacer andar como esas gacelas, ¿verdad? Que se prenden en las rocas y nada las desprende. Y sus patitas son bien delgaditas, pero tienen unas garras que de ahí no se van a soltar. Y un día me puse a leer sobre por qué, y dice que hasta les da sed de lo mucho que corren, pero la sal de esas mismas piedras es la que va a saciar esa sed. Pero ellas no se desprenden, siguen y siguen y suben hasta a la cima, porque el enemigo las persigue. Pero ellas se agarran, se sostienen de esas rocas. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, que nosotros nos mantengamos bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos y guardemos ese día hasta que Él venga, porque no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. En conclusión, los frutos o resultados de la conducta humana
evidencia si esa conducta proviene de la obediencia a Dios o de la necedad que hay en el corazón. Basta entonces ver los resultados o las consecuencias en la vida de las personas para saber si su conducta es correcta o incorrecta. De esa manera nosotros sabemos, a través de sus frutos. Dios nos muestra en su palabra los contrastes que hay entre aquellos que son obedientes, o sea, los justos, respecto a aquellos que siguen las necedades, o sea, el impío de su corazón. Amén. Y este ha sido el estudio de esta noche, hermanos. Y los insto que sigamos adelante, que sigamos dependiendo de un Dios proveedor, un Dios que prospera, un Dios que honra y un Dios que da sabiduría. Amén. Oremos. Padre, en esta hora, Señor,